Bien, entonces, estos ejercicios que nos ha venido nos piden que lo hagamos por razonamiento cuantitativo. O sea, que lo dividamos en interpretación, representación, cálculo y análisis de argumentación. Bien, entonces, básicamente en la primera parte que es interpretación, o sea, toda esta parte, se tiene que leer bien el texto, ¿no? Se tiene que leer bien el texto y poner los datos más importantes, ¿no? Los datos que nos dan el texto y también los datos que nos piden, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Un tanque de edificio contiene inicialmente 1000 galones de agua pura, ¿no? Bueno, todo, es la cosa que lo lean detenidamente ustedes mismos y lo traten de entender. Entonces, hay que quedar en eso, en la interpretación, es básicamente los datos que te da el texto y qué cosa es lo que te pide, ¿no? Entonces, asumiendo que ya lo han leído, ya lo han puesto también en la data, o sea, ya lo han puesto acá en las datas en el texto, entonces vamos a la parte de representación, ¿sí? Pero tomen su tiempo de ustedes mismos leerlo y entender el ejercicio, ¿ya? En la representación es justamente que hagan algún tipo de gráfico o algún tipo de diagrama, justamente que represente el contexto, ¿no? Esa parte de repente es un poquito más importante, porque ahí es donde vamos a poner todo lo que nos dice el texto. Dice, el tanque de un edificio contiene inicialmente 1000 galones de agua pura. Acá está, ¿no? Contiene inicialmente los 1000 galones. Y eso que te diga agua pura, esa parte de agua pura es importante, ¿no? Significa que la concentración, que nosotros le estamos llamando X va a ser nuestra variable de la concentración, al inicio es cero, ¿sí? Porque es agua pura. Bien. Dice que el personal de mantenimiento hace ingresar una mezcla clorada a razón de 50 galones por hora. O sea, hace ingresar una mezcla clorada a razón de 50 galones por hora. Eso de ahí es el A, que es el flujo de entrada o la velocidad de entrada, ¿no? Que justamente también se está poniendo por acá. ¿Sí? Acá a la derecha estamos poniendo todo lo que significan las variables que estamos ingresando. ¿Qué cosa es el A, ¿no? ¿Qué cosa es el B? ¿Qué cosa es el C? Y esas cosas. Bien. Luego dice, la mezcla resultante se mantiene uniformemente mediante un agitador que hay en el tanque. Esta mezcla sale del tanque también a 50 galones por hora. O sea, hay una velocidad de salida. Hay un flujo de salida ahí, que es 50 galones por hora, que justamente es esto, ¿no? Y acá estamos definiendo qué cosa significa el B. El flujo de salida en galones por hora. Bien, también te dice, sabiendo que el agua clorada que ingresa tiene una concentración de cloro que es variable y dada por esta expresión, responde a lo siguiente. Entonces, esa agua clorada que ingresaba a una velocidad de 50 galones por hora tiene una concentración de E a la 0,10 T. ¿Sí? Eso es lo que también te dice el texto. Bien, entonces eso lo ponemos acá. O sea, todo esto es lo que ingresa y esto es lo que sale y esto es lo que está dentro del tanque. Al inicio, ¿no? Al inicio. Ya. Bien, entonces nos pide, bueno, responder la siguiente, ¿no? Lo siguiente. El tanque alguna vez quedará vacío, ¿no? Luego de 10 horas, ¿qué contenido de cloro habrá? Y luego de 10 primeras horas, la concentración de cloro que tendrá el tanque. Ya. Bien, entonces ya más o menos la idea es la estructura que ustedes tienen que darse cuenta, ¿no? La interpretación, entonces son los datos y lo que te pide. La representación es el gráfico netamente y qué cosa es cada variable que te da. Qué cosa es el A, el B, el C, el X, el B y el C, ¿no? O sea, ahí lo pueden leer detenidamente ustedes para que lo entiendan un poquito mejor. A lo que voy, bueno, ya teniendo eso de ahí, interpretación y representación bien puesto, ahora vamos a la parte de cálculo. Ya. En la parte de cálculo, primero, ¿qué nos pide? Nos pide, el tanque alguna vez quedará vacío, dice. Entonces, para más o menos para analizar eso, si el tanque tiene al comienzo 1000 galones, entonces para que quede vacío, se sobreentiende que entonces va a ir drenando poco a poco va a ir drenando, drenando, drenando. Esto se puede responder también por sentido común. ¿Por qué? Porque si tú estás ingresando a 50 galones por hora una cantidad de líquido y lo estás drenando, o sea, estás retirando, sacando también a la misma velocidad de 50 galones por hora, entonces prácticamente lo que está dentro no va a cambiar, ¿no? Porque lo que estás sacando es lo mismo que lo que estás ingresando. Entonces el volumen que está dentro no cambia. Por eso es que este tanque nunca va a quedar vacío, ¿sí? Eso también lo puedes explicar así en texto a mano, pero también lo puedes demostrar matemáticamente por medio de esta fórmula. El volumen de tanque de un tanque en general, es el volumen inicial más la entrada menos la salida multiplicado por el tiempo. ¿Sí? Esa es más o menos la fórmula, ¿no? El volumen es de velocidad inicial, perdón, volumen inicial más entrada menos salida por el tiempo. Entonces reemplazas todo, ¿no? El volumen es lo que tú quieres hallar. El volumen inicial vale 1000, entrada 50, salida 50 y un tiempo t cualquiera.
todo este cero, por eso se te va, al final te queda que el volumen siempre va a ser 1000 galones. Por eso que el volumen es constante de 1000 galones, ¿no? Entonces ahí se puede demostrar eso de ahí. Ahí está. Entonces en la parte B te dice, luego de 10 horas, ¿qué contenido de cloro habrá en el tanque? O sea, ya te está diciendo después de un tiempo en específico, que es 10 horas, que ahí es el contenido de cloro, o sea, que es la cantidad de cloro. Entonces para eso ya hay que resolver la ecuación diferencial. La ecuación diferencial en un modelo de tanques es esta que está acá. Esta es la ecuación diferencial. Nuevamente, en clase lo pueden haber visto así, de repente lo han visto de una forma un poco distinta, con unas variables distintas, pero al final es lo mismo, ¿no? Traten de hacer una analogía. Entonces, acá solamente es completar datos. Sería la derivada de la concentración, perdón, la derivada de la cantidad de cloro que hay, más B, que es la salida, la velocidad de salida, entre el volumen, que justamente ya lo hallamos, es igual a, que es la velocidad de entrada, por C, que es la concentración de entrada. ¿Sí? Todo eso está acá en el gráfico, ¿no? Y también acá dice qué cosa es A, qué cosa es cada uno. Y reemplaza datos nada más. Ahí ya sabemos que B vale 50, A vale 50 y C vale justamente lo que nos da el problema, ¿no? También está acá. Reemplazado te queda esto. Ahora, en un problema de tanques, si bien es cierto se puede acomodar para diversos métodos de solución, la forma más sencilla o mejor dicho, la forma que siempre funciona para resolver un problema de tanques es por medio de la EDO lineal. ¿Sí? La EDO lineal. Ese es el método que normalmente se usa. ¿Sí? Y ahora, para hallar la EDO lineal, aparte de eso, también tenemos que poner la condición inicial, ¿no? O sea, el PBI. El PBI es problema de valor inicial, la condición inicial. Y la condición inicial nos decía que justamente el tanque tenía al comienzo 1000 litros, pero de agua pura. Entonces la concentración o la cantidad de cloro al inicio es cero, porque es agua pura, ¿no? Si es agua pura, entonces no hay nada de cloro. Y eso es lo que ponemos acá. Ese es nuestro planteamiento, ¿no? La cantidad inicial de cloro que hay, más el PBI, más la ecuación diferencial, que es justamente lo que acabamos de hallar, ¿no? Ya, entonces, como decía, para utilizar el método de la lineal tenemos que primero hallar el factor integrante, ¿no? El factor integrante. Hay que acordarse que el factor integrante por fórmula el factor integrante es e a la integral de p diferencial de t. Y este p que está acá es justamente lo que acompaña acá al x, al costadito. Hay que recordar que este es el p, ¿no? Y ahí está. Entonces ponemos acá 1 entre 20 es el p, por eso que es e a la integral de 1 entre 20 diferencial del tiempo. Ahí está. Entonces esto ya es a mano, ¿no? Esta es la integral de 1 entre 20, este entre 20, que en decimal sería e a la 0,05t. Ese es el factor integrante. Todo esto es cálculo, todo esto es cálculo. Bueno, acá lo voy a hacer un poquito rápido porque todo esto es cálculo nada más. A ese factor integrante lo que hacemos es multiplicar a toda la ecuación diferencial que tenemos ahí. ¿Sí? Voy a borrar esto un poco. A toda esta ecuación diferencial la multiplicamos por el factor integrante. Y acá está, ese es justamente, ¿no? Multiplicado, multiplicado, multiplicado. Ahí está. Luego, toda esta parte que está acá a la izquierda es lo mismo que esta primera parte. Ahí está, es igual. Solamente que con la derivada ya afuera. Espero que se entienda esa parte. Normalmente también se lo puede representar como algo. Normalmente se representa como si fuera la derivada con respecto al tiempo del factor integrante multiplicado por el x. Como nuestro factor integrante nos salió e a la 0,05t, eso es lo que tenemos acá. Ahí está. Y eso va a ser igual a toda esta parte de la derecha, ¿no? Que la exponencial, bases iguales, exponentes de suma. Tenemos esto que está acá. ¿Sí? Luego, esta diferencial o esta derivada pasa a la derecha como integral. Ahí tenemos la integral. Luego de eso, integramos justamente eso que está ahí. Y nos queda esta expresión. Que finalmente esta expresión que está multiplicando el x pasa a dividir. ¿No? Cuando pasa a dividir ya, y al final acomodamos, simplificamos un poquito y nos queda esta expresión para la cantidad de cloro. Bien, ahora, para tener completa la solución tenemos que hallar C. Ahora, para hallar C tenemos que hallar o tenemos que usar la condición inicial, justamente la que está acá, que nos dice que la cantidad de cloro en el tiempo cero es igual a cero. O sea, en el tiempo cero, esto significa que es el tiempo cero, esto de acá, es igual a cero. Entonces reemplazamos el tiempo por cero y lo igualamos a cero, ¿no? Reemplazamos el tiempo por cero y lo igualamos a cero. Y lo igualamos a cero. Entonces ponemos toda la expresión igualado a cero.
y reemplazado por el tiempo cero también. Y resolviendo eso nos queda que la constante es menos 1003. Entonces esto es lo mismo que está acá, es lo mismo, solamente que ya con la constante puesta ahí, con el valor de la constante reemplazada. Ahí está. Ese es el valor de la cantidad de cloro que hay en el tanque, en cualquier instante de tiempo. Pero a nosotros nos pide que hallemos luego de 10 horas. Luego de 10 horas, ¿qué cantidad de cloro habrá? Entonces, sencillo, solamente reemplazamos el tiempo por 10. Nada más, ¿no? O sea, acá donde veamos t, le ponemos 10. Donde veamos t, le ponemos 10. Y obtenemos lo que está acá. Y en la calculadora, y al final nos queda que justamente la cantidad de cloro es 703,92. Bien. Aparte también nos dice también que hallemos, luego de transcurrido las 10 primeras horas, cuál es la concentración de cloro. O sea, concentración es distinto a cantidad. Lo que hemos llegado nosotros ahorita es cantidad de cloro. Pero la concentración es justamente la cantidad de cloro entre el volumen. La cantidad de cloro es lo que acabamos de hallar. Y el volumen, como no cambia a lo largo de todo el tiempo, siempre va a ser 1000 galones. Entonces justamente lo divides y nos sale que eso de acá es la concentración de cloro. En este caso 0,704. Bien, entonces estos son valores numéricos nada más. En el cálculo se hace valores numéricos. En la última parte, que es el análisis de argumentación, ya lo pones en un contexto el valor numérico que te ha salido. Por eso que acá lo ponemos. El volumen del tanque siempre es 1000 galones. Se mantiene constante. O sea, nunca quedará vacío. Por eso es lo que nos pide, si quedará vacío o no. Luego decimos, luego de 10 horas habrá 703,92 galones de cloro en el tanque, que era la cantidad que nos pedía ayer. Y también nos pide la concentración, que es lo que sigue, ¿no? Luego de 10 horas la concentración de agua clorada será de 0,704 galones. ¿Bien? Galones de cloro por galones de agua, ¿no? Por eso le pone galones por galones. Bien, y ahí está. Entonces solamente poner en contexto lo que acabamos de hallar. Bien, ahí quedaría esta pregunta.